Esta semana, la industria tecnológica ha logrado un hito médico histórico. Un avance que, a ver, tiene el potencial de salvar innumerables vidas en las salas de urgencias. Y simultáneamente, de golpe y porrazo, ha despedido a miles de sus propios creadores solo para poder pagar la inmensa factura eléctrica que requiere mantener estos sistemas encendidos. Es una locura, la verdad. Una contradicción brutal. Totalmente. Y bueno, bienvenidos a una nueva inmersión profunda, un análisis a fondo de nuestras fuentes documentales. Hoy vamos a actuar un poco como estrategas de negocios forenses y también como defensores de los derechos digitales, porque el panorama que tenemos sobre la mesa, que abarca la semana del 3 al 10 de mayo de 2026, es de una complejidad abrumadora. Sí, tenemos una avalancha de datos, actas judiciales recientes, informes financieros sobre despidos masivos, estudios clínicos de Harvard y unos balances alarmantes de la cadena de suministro global. Eso es. Y al observar todos estos datos en conjunto, emerge un patrón innegable. Un patrón al que hoy vamos a denominar el estrangulamiento de la automatización. Me parece un término muy preciso, porque lo que muestran los documentos es que la industria de la inteligencia artificial está operando en dos frentes simultáneos que son, sinceramente, devastadores para la economía tradicional. Exacto. Por un lado, está causando daños estructurales masivos a los organigramas corporativos humanos, y por otro está devorando la infraestructura física, el hardware, a un ritmo insostenible. Y para ilustrar este fin de era, basta con observar una noticia que, curiosamente, casi pasa desapercibida esta semana. El cierre definitivo de Ask.com tras 25 años de historia. Vaya, toda una institución de los inicios de Internet. Claro, pero no es solo la jubilación de un motor de búsqueda anticuado. O sea, es la defunción oficial de la web tradicional basada en hipervínculos. Y ojo, porque sucede justo en la misma semana en que los documentos internos de Google revelan inyecciones desesperadas de enlaces externos en sus propios resúmenes generados por IA. Sí, los famosos AI Overviews. Eso es. Lo hacen simplemente para evitar que el ecosistema de tráfico web colapse por completo. Y esa es la paradoja central de todo esto. O sea, se está desmantelando de forma controlada un modelo de distribución de información que funcionó durante décadas, para dar paso a sistemas completamente cerrados. Ya. Y claro, el primer bloque que se retira en esta demolición es invariablemente el eslabón más débil, que es el capital humano. Pues vale, vamos a desgranar esto, porque los informes laborales de esta semana son sombríos. Tela con las cifras. Cloudflare ha despedido a 1.100 personas. O sea, supone fulminar el 20% de toda su plantilla de un plumazo. Una barbaridad. Y Coinbase no se queda atrás, eliminando a 700 trabajadores, que es un 14% de su equipo. Pero, a ver, lo que resulta profundamente cínico aquí, y lo digo desde una empatía total hacia los trabajadores afectados, no son solo las cifras, sino la retórica que usan. El lenguaje corporativo, claro. Exacto. Cloudflare justifica esta purga afirmando textualmente que están pasando a un modelo operativo centrado en IA agéntica. Y Coinbase, por su parte, habla de instaurar equipos de una sola persona. Y aquí lo verdaderamente fascinante es detenerse en la mecánica de lo que significa realmente esa IA agéntica. Porque hasta ahora entendíamos la inteligencia artificial como un asistente pasivo, una herramienta. Sí, abrías el chat, preguntabas y ya está. Eso es. Un empleado abría una ventana, hacía una pregunta, obtenía una respuesta y luego ese humano ejecutaba una acción. Pero la IA agéntica funciona de manera autónoma. Ya, va por libre. Exacto. Un agente recibe un objetivo general, en plan, optimizar el gasto mensual en servidores, y él mismo, sin que nadie le diga nada más, entra en los correos electrónicos, negocia con proveedores, redacta contratos y actualiza las bases de datos, todo sin intervención humana. Pero, a ver, espera un momento, porque necesito hacer de abogada del diablo aquí. ¿No es este el mismo pánico que se desató en los años 80 con la llegada de las hojas de cálculo? Bueno, es una comparación habitual. Claro, cuando se indembró Excel, todo el mundo pensó que los contables iban a desaparecer. Y lo que pasó fue que simplemente dejaron de hacer cálculos manuales aburridos y empezaron a hacer modelado financiero más complejo. Entonces pregunto, ¿por qué esta purga actual no es simplemente el típico dolor de transición de una nueva herramienta tecnológica? Es una duda muy válida, pero falla en la escala de autonomía. O sea, Excel revolucionó el cómo se hacía el trabajo, sí, pero todavía requería que un humano decidiera el qué y el cuándo. Claro, el Excel no se abre solo. Exactamente. La hoja de cálculo no toma la iniciativa de auditar una cuenta a las 3 de la madrugada porque ha detectado una anomalía.
Los agentes sí. Ya veo. De hecho, mirando los datos internos filtrados de Google en nuestras fuentes, muestran que han cerrado el llamado Project Mariner, que era un programa experimental. ¿Y por qué lo cierran? Porque sus funciones de navegación autónoma ya se han integrado en el nuevo Gemini Agent. Y ya están probando Remy, un asistente que opera 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, la automatización ya no es una herramienta de productividad, es literalmente un empleado de reemplazo que no duerme. Eso es. Y contrasta brutalmente con lo que quiere el trabajador. Hay una encuesta reciente de Gallup muy reveladora. En los documentos, resulta que la mitad de los trabajadores estadounidenses utilizó inteligencia artificial el año pasado buscando voluntariamente ser más productivos en sus tareas diarias. Claro, el empleado de a pie intenta usar la IA para sobrevivir a la enorme carga de trabajo, pero la directiva no la usa para ayudar al trabajador, sino como un cincel para aplanar el organigrama permanentemente. Exacto. Las corporaciones no están invirtiendo en IA para que el empleado trabaje más cómodo. Lo hacen para eliminar la necesidad de ese empleado. Es una reducción de costes estructural. Es como someter a la empresa a una dieta extrema corporativa. O sea, me pregunto si no están amputando su futuro a largo plazo, su talento, solo por unos márgenes financieros a corto plazo. Tiene toda la pinta de ser una huida hacia adelante. Pero hay una ironía brutal en todo esto. Están exprimiendo y despidiendo al capital humano para reemplazarlo por software, pero resulta que ese software es increíblemente pesado para el mundo físico. Si pasamos de este drama laboral a la cadena de suministro, la situación es de un colapso inminente. Totalmente. Porque la nube no es un concepto etéreo. Claro, son máquinas reales. Son naves industriales del tamaño de estadios de fútbol, llenas de servidores consumiendo cantidades ingentes de energía y recursos físicos. Y el hardware necesario para sostener a estos empleados virtuales está rompiendo las tuberías de la tecnología de consumo tradicional. Y el impacto ya está aquí, ¿eh? Introduciendo el colapso físico, vemos que los 4 principales fabricantes de placas base de Taiwán, o sea, gigantes como Asus y ASRock, acaban de recortar sus proyecciones de envío para este año 2026. Y no un poco, sino entre un 25 y un asombroso 30%. Es un desplome absoluto del mercado. Sí. Asus esperaba enviar 15 millones de unidades y ahora se conformaría con llegar a los 10 millones. Es la inanición total del ecosistema de ordenadores tradicionales. ¿Cuál es la causa macroeconómica exacta de este estrangulamiento? Pues es lo que se está apodando el Ramagedón. Ramagedón. Madre mía. Sí, el término tiene guasa, pero la situación es seria. Para que un modelo de lenguaje masivo funcione, necesita cargar miles de millones de parámetros en una memoria ultrarrápida de forma simultánea. Vale. Esto requiere cantidades industriales de memoria RAM DDR5 de última generación en los centros de datos de IA. Y como la demanda de la IA es absolutamente insaciable, los fabricantes de memoria están enviando casi toda su producción directamente a los servidores. O sea que no queda nada para el resto. Exacto. En consecuencia, los precios de la memoria RAM para el consumidor final se han disparado por las nubes. Si alguien quiere montar un ordenador en casa hoy, el coste de la memoria lo hace inviable. Así que desisten y dejan de comprar el resto de los componentes, como las placas base. Es que es como introducir un depredador alfa invasivo en un ecosistema cerrado. La IA monopoliza los recursos básicos y deja al resto de las especies muriendo por falta de oxígeno. Una analogía perfecta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante con el efecto dominó, porque las víctimas colaterales son gigantescas. Según los informes, Valve ha tenido que retrasar indefinidamente el lanzamiento de su nueva consola Steam Machine. Nvidia ha cancelado por completo su línea de tarjetas gráficas RTX 50 Super para el público general. Sí, porque prefieren destinar el silicio a los chips de IA empresariales, que les dan muchísimo más margen de beneficio. Claro, y la onda expansiva llega hasta Apple. Se están planteando seriamente cancelar su esperado MacBook Neo, el modelo asequible de $599. ¿Por qué? Porque los chips A18 Pro están acaparando toda la capacidad de fabricación de TSMC en Taiwán. Y fíjate cómo esto fuerza una reconfiguración geopolítica completa. Esta monopolización de recursos físicos está provocando un pánico que trasciende la simple escasez de piezas. Ya, entramos en terreno de seguridad nacional. Exacto. La dependencia de TSMC en Taiwán siempre ha sido un talón de Aquiles para la industria. Pero ahora, con la inteligencia artificial convertida en una infraestructura crítica, es un riesgo inaceptable.
Los informes señalan que Apple está en conversaciones preliminares y urgentes con Intel y Samsung. ¿Para fabricar en suelo estadounidense? Sí, para empezar a fabricar chips directamente en Estados Unidos. Y no es un movimiento espontáneo de Apple. No, claro. Los textos apuntan a que es el resultado de una enorme presión directa desde la administración Trump en la Casa Blanca para reducir la dependencia extranjera. Así es. Y mientras tanto, empresas como Nvidia intentan acelerar el proceso eliminando aún más el factor humano. Ya están utilizando inteligencia artificial para diseñar las arquitecturas de sus futuras tarjetas gráficas. Literalmente, la IA está diseñando a la siguiente IA. Lo cual nos lleva a un escenario que roza el absurdo logístico. O sea, el próximo cuello de botella. Porque por un lado tenemos escasez extrema de memoria, precios prohibitivos y fábricas saturadas, ¿verdad? Sí, el sistema físico está al límite. Pues agárrate. Por otro lado, las fuentes revelan que OpenAI está planeando fabricar 30 millones de teléfonos con IA para 2027, usando procesadores de MediaTek. Y Google acaba de presentar el Fitbit Air, un dispositivo portátil sin pantalla que depende del procesamiento constante de IA. Es una ambición desmedida, la verdad. Entonces yo te pregunto, si la cadena de suministro ya está rota y no hay silicio suficiente para ordenadores, ¿de dónde va a salir el silicio para inundar el mercado con decenas de millones de nuevos biosensores y teléfonos? Pues si conectamos esto con el panorama general, la respuesta a esa desconexión entre la realidad física y la ambición corporativa se encuentra en los despachos de Wall Street. A ver. Los laboratorios de investigación de IA de vanguardia han mutado. Ya han dejado de ser centros de investigación científica. Su comportamiento es indistinguible del de las firmas de capital privado más agresivas. O sea, se han convertido en firmas de capital riesgo puras y duras. Básicamente, para construir la infraestructura que soporte sus millones de dispositivos, necesitan capital a una escala que no habíamos visto nunca. Y las cifras de esta semana son astronómicas. Sí, dan vértigo. Se detalla la inminente empresa conjunta de 1.500 millones de dólares de Anthropic con titanes de Wall Street, con Blackstone y Goldman Sachs. Y esto sigue al movimiento de OpenAI. Claro, el famoso diploico de OpenAI, que absorbió 4.000 millones de dólares de firmas de capital riesgo. Pero ojo al dato, garantizando retornos del 17,5%. Es que un retorno garantizado del 17,5% es una locura en finanzas, especialmente para empresas que queman miles de millones al año solo en electricidad y en refrigerar servidores. Es que no salen las cuentas tradicionales. No salen. Pero el razonamiento es que no están vendiendo software, están intentando monopolizar la infraestructura cognitiva de la próxima década. Y esto nos lleva a unas alianzas extrañas, llenas de ironía. Es la máxima ironía del capitalismo de vigilancia. Anthropic se asocia con SpaceX para usar el centro de datos Colossus. Estamos hablando de asociarse con Elon Musk, la misma persona que hace nada tildó a Anthropic de misantrópica y de ser un peligro para la civilización. Ya. Pero cuando la supervivencia de tu modelo de negocio depende de acceder a gigavatios de energía, pues la filosofía se queda en la puerta. Y hay un paralelismo logístico clarísimo aquí. Si miras la historia reciente, Amazon hizo exactamente lo mismo. ¿Con los servidores web? Para competir con UPS y FedEx. Es la misma estrategia. Construyes una infraestructura interna masiva con dinero de Wall Street y luego la alquilas para devorar industrias enteras. Esa es la jugada. Pero claro, toda esta consolidación corporativa y esta reestructuración despiadada está encontrando resistencia. Hay motines y hay tribunales de por medio. Si cambiamos el tono hacia los derechos digitales, vemos una rebelión interna muy fuerte. Sí, la resistencia humana está despertando. Hay un hito histórico esta semana. Los empleados de Google DeepMind en el Reino Unido se han sindicalizado. Y el motivo principal no es el salario, es para bloquear contratos militares de IA con Estados Unidos e Israel. Exigen garantías sobre la automatización y la ética. Y este movimiento es crucial porque evidencia que el personal técnico ya no confía en absoluto en las promesas de seguridad de sus propios directivos. Totalmente. Y el mejor ejemplo de ese drama judicial y ético lo tenemos en OpenAI. Se ha expuesto el testimonio en vídeo de la exdirectora de tecnología Mira Murati, declarando contra Sam Altman. Dice que él mintió deliberadamente sobre los estándares de seguridad de un modelo para eludir a la junta directiva. Para forzar el lanzamiento comercial. Exacto. Y a esto le sumas que el presidente, Greg Brockman, reveló tener una participación de 30.000 millones de dólares.
Y por si fuera poco, salen a la luz amenazas por mensaje de texto de Elon Musk, llamándolos los hombres más odiados de Estados Unidos. Menudo culebrón. Estelita marinera. Y todo esto tiene un coste legal enorme, derivado de prometer demasiado y a veces de robar demasiado. Claro, la balanza de demandadas. Apple ha tenido que pagar 250 millones por los retrasos de las promesas incumplidas de Siri. Y 5 grandes editoriales han demandado a Meta por piratería de libros para entrenar a su modelo Llama. Y ante este caos, el Estado inevitablemente interviene. Las fuentes detallan cómo la Casa Blanca, bajo la administración Trump, planea una orden ejecutiva para revisar los modelos de IA antes de su lanzamiento. Intervención previa, vaya. Sí, porque están asustados. Se asustaron especialmente por el modelo Mythos de Anthropic y sus brutales capacidades cibernéticas, y manteniéndonos estrictamente neutrales sobre las políticas en sí. Es un hecho que Meta también se ve obligada por presión legal a desplegar IA para detectar la edad de los usuarios menores en sus redes. Vamos, que el cerco regulatorio se estrecha. Pero, a pesar de toda esta toxicidad corporativa, las demandas y el caos del hardware, hay que reconocer un contraste tecnológico fascinante. La tecnología subyacente está logrando unos triunfos clínicos y reales que son asombrosos y aterradores a la vez. Sí, el avance técnico no frena en absoluto. Hay un hito médico brutal. Se destaca un estudio de Harvard donde el modelo O1 de OpenAI supera a los médicos de urgencias humanas en decisiones de triaje diagnóstico. Y hay que entender que le dieron historiales médicos caóticos del mundo real, con notas ambiguas, no un test perfecto. Y la IA fue más precisa que el médico fatigado. Pero esto plantea un dilema ético tremendo. O sea, si la IA supera al médico en el diagnóstico estadístico, pero no puede leer el lenguaje corporal, no puede ver si el paciente suda o cómo respira, ¿cómo rediseñamos los hospitales? ¿Quién tiene la última palabra? Ese es el gran reto. Y el despliegue masivo en el mundo del consumidor es imparable. Fíjate en los lanzamientos de esta semana. OpenAI lanza GPT-5.5 Instant, reduciendo alucinaciones y subiendo el puntaje de razonamiento lógico. Y sacan 3 modelos de voz en tiempo real. Es un bombardeo. ByteDance, los de TikTok, expanden globalmente su potente generador de vídeo Seedance 2.0. Spotify ya permite crear podcasts personales generados por agentes de IA. Y finalmente, Apple cede y anuncia que abrirá iOS 27 a modelos de IA rivales. O sea, una IA operando dentro del ecosistema cerrado de Apple. Histórico. Y esto nos sirve para sintetizar un poco este tremendo viaje. Estamos presenciando en tiempo real cómo una sola tecnología está canibalizando el trabajo de cuello blanco con IA agéntica. Vemos cómo colapsa la cadena de suministros físicos por su hambre insaciable de memoria RAM. Y cómo esto obliga a la geopolítica y a Wall Street a reconfigurarse a su alrededor. Es una reestructuración total del sistema. Literalmente. Y nos deja un panorama donde, a ver, el ser humano cada vez pinta menos en el lado productivo. Y eso, fíjate, me lleva a un pensamiento final, una reflexión provocadora para quien nos escuche. Si la IA ya es capaz de superar a un médico en urgencias, si puede diseñar sus propios chips como hace NVIDIA, y si puede operar como un equipo de una sola persona en una empresa, llega un punto ineludible en el que el ser humano deja de ser el trabajador. Claro, nos sacan de la ecuación laboral. Exacto. Y la pregunta que queda flotando es, en una economía hiperautomatizada, de máquinas interactuando directamente con máquinas, ¿qué papel juega el consumo humano? ¿O acaso seremos vistos por estos sistemas simplemente como el próximo gran cuello de botella ineficiente que debe ser eliminado? Uf, madre mía. Es una pregunta que hiela la sangre. Te hace preguntarte si estamos construyendo un sistema donde simplemente sobramos. Ha sido una inmersión profunda, intensa. Desde luego. Como siempre, invitamos a la gente a seguir cuestionando la información, a no quedarse con los titulares corporativos. Cerramos aquí este análisis a fondo. Hasta la próxima.